Ok, si llegaste aquí por el resumen que subí a Instagram sobre mis lecturas de mayo, te recomiendo que vayas por un cafecito o un té porque aquí me voy a extender un poco más que solo un par de minutos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, ya vieron el título, no me voy a extender. Primero que nada, en mayo leí 5 libros. De esos 5 libros, uno fue bastante pequeño, pero sigue siendo un libro, literatura infantil, y lo compré como un regalo para alguien más, pero pedí ese libro prestado para leerlo y sí, es una autora que definitivamente me deja con ganas de leer más. Estoy hablando específicamente de El Globo, escrito por Isol, historia muy chiquitita, en donde tenemos la historia de esta niña y su mamá, ¿vale? No les voy a spoilear nada, solamente les presento un poquito de la imagen. Tenemos esto de aquí, la niña viendo un globo, y justamente se relaciona con su mamá. ¿En qué o cómo se relaciona? Eso es algo que no les voy a decir, pero sí les puedo comentar que es una historia en donde tenemos una perspectiva diferente de la figura materna. Al menos aquí en México, y me parece que en muchos países en realidad, tenemos a la figura de la madre en un pedestal. En general la tenemos en un pedestal y simplemente es una figura que no se toca, a la que no se le falta el respeto por lo general y a la que de hecho le debes pues cierta admiración debido a su abnegación, debido a lo que tú quieras, pero suele ser una figura que tenemos en un pedestal. Ojo, no estoy diciendo que siempre, pero suele pasar en México. Tenemos a la figura de la madre como algo sagrado. En el libro tan pequeñito que tenemos aquí arriba, vamos a ver cómo es que a pesar de tener una madre, puede que no siempre tengamos lo que queremos. No lo sé, eso fue lo que a mí me dejó. Quizás la autora no tenía la intención de dejarme esta reflexión o a los lectores porque es un libro pues infantil. Es un libro que es bastante cortito, te lo lees en menos de 2 minutos. De hecho yo lo hice en un video que les voy a dejar por acá si se puede. Una historia pequeñita pero con un gran impacto. Al menos en lo personal sí me impactó. Luego, empezando con las lecturas un poquito más en orden, tenemos Cierto olor a podrido. Ya tiene su reseña en el canal. Ya les conté por qué me gustó tanto. Ya tuve mis opiniones al respecto. Pero si queremos un resumen, si no se quieren aventar ese video de 10-15 minutos, les puedo decir que es la historia de alguien que busca enfrentarse al mundo sin herramientas para hacerlo. Carlos se ve envuelto en desastre tras desastre y justamente quien lo causa es él. Él por ser inocente, él por tener cierta malicia, él por no saber cómo integrarse a un mundo que desde su seno familiar lo rechazó. Es una historia que en lo particular a mí me conmovió y que de hecho se los comenté en el video de la reseña. Este fue el libro que me hizo querer hablar de libros otra vez. Es una historia que recomiendo mucho. El autor tiene sus temas. Honestamente, cuando te pones a investigar la vida del autor, hay varios detallitos por allí que me hacen ruido y que entiendo por qué algunas escenas de la novela tal cual me parecieron raras, y no lo voy a defender en ningún aspecto, pero por sí sola la novela me parece bastante buena. Y uno de los pensamientos que me dejó esta novela justamente es que a Carlos lo ignoraban, lo veían como un monstruo, lo veían como un desadaptado y nunca lo vieron como algo más. Entonces justamente él les dio o les terminó dando aquello que siempre vieron en él, cuando en realidad otras personas veían su bondad, veían su nobleza, pues terminó siendo el monstruo que tantas veces le dijeron que era. El siguiente libro básicamente fue Hex, y esta es una historia de terror de este autor que no sé cómo se pronuncia, pero la novela me parece interesante. De hecho me recordó a 2 novelas en específico de Stephen King, el del cementerio de mascotas y el de La tienda, que justamente lo que desentraña en estas historias, como en muchas historias de King, es que la maldad o los verdaderos monstruos no son aquellos monstruos que vemos y que atosigan o atormentan a nuestros protagonistas, son más bien los protagonistas y quienes los rodean. Y en este caso, en Hex en particular, vamos a tener a un pueblo que se llama Black Spring, que vive asediado. Es la mejor forma que tengo para describirlos. Están asediados por una maldición. Hay una bruja que vaga libremente entre las calles de este pueblo y que el pueblo ha hecho todo lo humanamente posible para hacer que esto sea un secreto. No dejan que los foráneos se queden, intentan disuadir a cualquiera que intente comprar una propiedad en su pueblo, y más allá de eso tienen tradiciones y costumbres que de alguna manera normalizan la existencia de la bruja entre ellos, y tan acostumbrados están a ella
que puedes tener la escena de una familia disfrutando de su desayuno mientras la bruja está afuera, muy visible en la casa, en el patio de la casa, paseándose, viendo, simplemente existiendo. Y vamos a entender que este demonio, esta bruja, en realidad poco o nada hace para llevar al caos a este pueblo que se llama Black Spring. De este libro en particular sí hay dos cosas que quiero comentar. La primera, obviamente, vamos a ver cómo son los propios seres humanos quienes se dejan llevar por sus propios prejuicios y la maldad que hay en ellos. Y segundo, vamos a ver un final que me parece de lo más raro. Estuvo muy raro. Y lo que me impresiona más es que el propio autor ha dicho que el final que le escribió a la novela en inglés, que eventualmente fue la que se tradujo al español, es muy diferente a la que él escribió en neerlandés. Es un contexto diferente, es un final diferente, y aunque la historia es la misma, llega a un punto en el que el final se bifurca para tener dos variantes. No sé si precisamente el final neerlandés o holandés es más violento. No lo he buscado a profundidad, quizás está en internet, no lo sé, pero al menos de este autor sí me dieron ganas de leer otros libros, aunque posiblemente no lo haga pronto. ¿Y por qué no lo voy a hacer pronto? Porque justamente se los comentaba en el libro de Jaime Alfonso Sandoval, quiero empezar a leer a más autores y autoras de México. Ok, esta va a ser una interrupción, una disculpa, día diferente, vestuario diferente. Tenía que cortar el video en donde se quedó, porque justo ahorita que lo estoy editando me di cuenta que al final de este video dije muchas cosas sin sentido. Empecé a mezclar nombres, empecé a mezclar títulos, empecé a mezclar premios y pues no. Necesitaba reestructurar lo que estaba diciendo. Lo voy a retomar desde El Invencible Verano de Liliana. Este es un libro, y de antemano les pido disculpas si me escuchan que me refiero a este libro como una novela, galardonado en este año 2024 con un premio Pulitzer. Justo esto sucedió en el mes de mayo, y por todos lados me empezó a aparecer esta noticia. Un libro que relata la historia de Liliana, quien fue la hermana de la autora Cristina Rivera Garza. Vamos a conocer la historia de su hermana, y en los medios se llegó a decir que vamos a conocer la historia de su feminicidio. Y sí, pero en realidad nos vamos a enfocar en ver a Liliana, o al menos me lo parece a mí. Vamos a enfocarnos en conocer la vida de una estudiante que, como muchos otros y muchas otras, han intentado encontrar su lugar en el mundo y no lo consiguieron. En este caso, por un desenlace fatal. Vamos a ver sus miedos, sus frustraciones, sus alegrías. Vamos a verla simplemente ser ella de manera tan libre en las páginas de sus libretas, y además vamos a verla a través de los ojos de quienes convivieron con ella en su casa, en la escuela, como familia, primos, etc. Toda la vida de Liliana, o al menos todo lo que se pudo ver. Y hay dos cosas que me rompen el corazón de este libro. La primera, en pleno 2024 ya tenemos más herramientas para referirnos a la violencia de género, y ya tenemos estas herramientas lingüísticas, y de hecho la autora hace mucha referencia a esto, pero lo cierto es que aunque hoy en día tenemos más herramientas para poder señalar este tipo de situaciones, en la propia novela no resulta tan obvio. Llega este periodo de tiempo en el que Cristina está buscando una respuesta que simplemente no llega. Esa es la impresión que a mí me dejó. Tengo que reflexionar un poco más al respecto de este libro. Quiero hablar sobre él de una manera más amplia e informada, porque creo que es un tema en el cual yo soy bastante nuevo e ignorante, pero sí me quiero quedar, o les quiero compartir esta frase que dice: con el tiempo me di por vencida, contestaba que no tenía hermanos, para no llorar, para no crear una confianza que no existía, para no dar explicaciones, para defenderme y sobre todo para defenderla. O no contestaba del todo. Cambiar de tema es un oficio que se aprende con el tiempo. Y no sé, o sea, para mí todo el libro puede resumirse perfectamente en este fragmento, pero honestamente, si quieren entender un poco más de todo lo que implica la violencia de género, este es un buen libro para comenzar. Moviéndonos a los ganadores del premio Mauricio Echar, estos fueron otros de mis objetivos, al menos durante el mes, para empezar a leer a más mexicanos. Y justo empecé con Alaide Ventura Medina, y justo empecé con su novela
Entre los rotos. Otra historia que constantemente se me presenta en mi Bookstagram, en mi YouTube, en las recomendaciones literarias y de gente a la que yo admiro y respeto mucho, porque justo es una historia que ha tocado el corazón de varias personas y me intrigaba saber por qué. Y ahora que la leo digo, wow. Hay una frase por allí, palabras más, palabras menos, que dice: todas las familias felices se parecen, pero las familias desdichadas lo son cada una a su manera. Y al momento de leer Entre los rotos, pensé, claro que no. En las familias desdichadas también nos encontramos con elementos que hacen resonancia en más de una familia. Vamos a ver diferentes tipos de violencia dentro de la familia. Vamos a ver a una adolescente que se siente extranjera dentro de su propia casa, y vamos a ver cómo es que tiene este conflicto para lidiar con los sentimientos que tiene para con su madre, para con su padre y para con su hermano. Y al final del día creo que tiene escenarios tan comunes en la vida de muchos mexicanos, y no sé si en el resto de Latinoamérica, pero tiene escenarios tan familiares que justamente, y esto ya lo digo a título personal, pude sentirme muy identificado. Y duele leer una historia en la que te puedes reconocer. Duele leer una historia en la que puedes ver vestigios que quizás compartimos con muchas otras personas, pero no las hablamos. Esa fue la impresión que me dejó. Y al mismo tiempo es una autora que quiero conocer más. Y justo por eso, para cerrar el mes de mayo, empecé a leer el libro Autofagia, de la misma autora, Alaide Ventura Medina. Y este libro de autofagia apenas lo empecé, voy como en el 30-40%, no tengo el Kindle aquí a la mano, pero también es una historia que pega mucho. Y no sé si especialmente a mi generación, pero yo recuerdo que los temas que se abordan en el libro de autofagia eran muy sonados cuando yo iba en la secundaria, cuando yo iba incluso en la primaria. No digo que en la fecha no lo sea, porque sí, es un desorden alimenticio bastante fuerte. Aunque no he leído 2 libros de esta autora, creo que algo que agradezco muchísimo y que de verdad me parece fascinante es la facilidad que tiene para retratar estos temas de manera tan visceral, que es claro lo que está pasando y te duele leerlo. Pero no es ese dolor que te deja triste y mal. Es un dolor que, al menos a mí en lo personal, me hace reflexionar. Son simplemente las primeras impresiones que tengo sobre esta autora, y definitivamente quiero leer todo lo que tiene publicado. Y pues nada, ahora sí, es todo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta dinámica medio rara en donde cambié de día, cambié de vestuario, e incluso la iluminación se va a ver muy diferente. Pero pues eso, no quería dejarlos sin este pequeño wrap-up del mes. La pregunta es: ¿qué leyeron ustedes? Coméntenmelo aquí abajo, yo con muchísimo gusto los leo. Y pues nada, les mando un abrazo inmenso.